buenas tardes. Hoy con nosotros tenemos al fisioterapeuta Antonio Ceja, que nos va a hablar un poco de la fisioterapia en el costalero y el bastonero. Antonio, ¿en qué beneficia la fisioterapia al costalero? Pues buenas tardes. Yo haría hincapié un poco en la prevención. Como todo en la fisioterapia se basa mucho, como se decía el dicho antiguo, que prevenir es mejor que curar, ¿no? Haría hincapié en la prevención y en el higiene postural que habría que llevar a cabo, ya que hay algunas zonas que pueden ser conflictivas a la hora de estar dentro del paso cargando el peso. Puedo pasar a nombrar algunas de ellas en la columna, como puede ser la zona de C7 D1, como se puede ver aquí, es una zona que es la última vértebra cervical, que son 7, la zona 7 vértebras, y la última vértebra cervical está un poquito más prominente, y aquí es donde recaería totalmente el peso que lleva el costalero en este caso. En cuanto al bastonero, luego con un modelo pasaremos a explicar un poco, porque aquí no tenemos el hombro, ¿no? Se carga el peso en toda la columna, pero habría que hablar también de la pelvis, para que la zona lumbar también es una zona conflictiva que sufre mucho. En la pelvis, pues pasar a explicar que tenemos lo que es la articulación sacroiliaca y la quinta vértebra lumbar, que tiene que ver mucho también. Y, bueno, no solamente también la quinta vértebra lumbar, también toda la zona lumbar, porque también ahí recae lo que es el diafragma, y el diafragma, como tiene que ver dentro de la respiración cuando se está haciendo ejercicio, también puede llegar a sufrir aquí esta zona bastante conflictiva. El beneficio que le da la fisioterapia a esta actividad, como cualquier otra, pues es intentar tener una buena preparación física, de higiene postural, como ya he dicho antes, mediante un trabajo de buen tono muscular, ¿no? Para que no sufra mucho lo que son los discos intervertebrales, los nervios, la vascularización y demás, y que haga esa musculatura como escudo. Y después, eso hablando un poco de lo que es la zona cervical. Y hablando un poco de la zona pélvica, para mantener un poquito la postura, todo lo que es la musculatura espinal, habría que tener un buen tono muscular del psoas ilíaco, que es un músculo que viene desde las lumbares hasta la zona de la cadera, y sobre todo los cuádriceps y los isquiotibiales, para tener una buena potencia que se lo dé al cuerpo, ¿no? Antonio, son importantes los materiales con los que el costalero trabaja, pero ¿por qué es tan importante que lleve bien el costal, una buena morcilla, una buena faja? Pues la verdad que sí que es importante, porque todo lo cómodo que vaya, en este caso el costalero o el bastonero, le va a ser más llevadera lo que es la estación, ¿no? De penitencia y demás, aparte de evitar también posibles lesiones. Es importante quizá una ropa cómoda, que no esté apretada. También es importante que se lleve alguna ropa de abrigo para cuando se salga de lo que es dentro del paso, que no se enfríe la musculatura, para provocar una posible contractura o dolencias posteriores. Es importante también, como bien has dicho, la faja. Yo haría hincapié ahí también en que se lleve una faja ortopédica para proteger un poquito más. En lo de la faja, lo que constituye la faja, aquí yo también haría un poco de hincapié en que se apriete, pero que dé estabilidad solamente, porque aquí estamos apretando un poquito lo que es la zona entre las costillas y la parte lumbar y la pelvis, y es una zona donde se localiza también el diafragma. Entonces, si estamos muy apretados, el diafragma es un músculo que, mediante la respiración, es un músculo involuntario. Eso es lo primero. Desde que nacemos está funcionando
y no le estamos diciendo respira, sino que simplemente se está moviendo ya por su salida nerviosa que es directamente dentro del cráneo, el AC3, el nervio frénico. Entonces, como abarca desde las costillas, del esternón y la parte de algunas vértebras lumbares y demás, pues entonces si estamos apretando mucho aquí, estamos llegando a que no, cuando nosotros hagamos la inspiración no haga su movimiento entero. Entonces es importante también en ese sentido, ya que el diafragma, cuando nosotros cogemos aire, inspiramos, tiende a bajar. Entonces está un poquito como cogiendo un poquito del tono ahí, ¿no? Por otra parte, dejando un poco el tema de la faja, estaría el costal, ¿no? Como ya hemos hablado antes con anterioridad, en esta zona donde se localiza la séptima vértebra cervical y hay un paso que se llama la charnela, porque es un paso de cambio de curva entre las cervicales y las dorsales. Tenemos lo que es la séptima vértebra cervical y la primera dorsal, que son las dos más prominentes aquí quizás del cuello, y es donde recae directamente lo que es el peso. Es importante que lo que es la almohadilla no sea ni muy dura ni muy blanda, porque si es demasiado blanda, la madera del paso puede llegar a tocar lo que es la vértebra, ¿no? Entonces, al tocar la vértebra, ahí podemos hacer fricciones que puedan lesionarla. Entonces, lo que hemos dicho anteriormente, lo que he comentado, que no sea ni muy dura ni muy blanda, que no se recaiga todo el peso nada más que en contacto con la vértebra. En cuanto al costal, el material, yo creo que ahí ya se sabe más lo que son los expertos en la materia, ¿no? Del material. Yo hago un poquito más hincapié dentro de fisioterapia, lo que es un poco la almohadilla. Y luego el calzado, pues tendría que ser un calzado que esté agarrado, ¿no? Apretado, que no sea suelto, porque entonces puede provocar que algún tropiezo o incluso fascitis plantares, esguince de tobillo y demás. Lesiones que realmente son también de las actividades de la vida diaria de cualquier persona en cualquier actividad de su vida, ¿no? Y también podríamos utilizar rodilleras por si algún tramo específico para llevarlas, porque sea un poco complicado el trazo por esa zona, y no lastimar las rodillas, que realmente son una de las bases de nuestro cuerpo, que está de subsistencia, ¿no? De las muchas lesiones que se pueden producir, ¿cuáles son las más comunes y por qué se producen? Pues haciendo un poco hincapié en lo que hemos comentado antes, de la zona anatómica de donde recae el peso y demás, las lesiones pueden darse en todo lo que es la columna vertebral en sí, ¿no? Pero sí es verdad que en la zona más conflictiva, de AC7D1 que ya hemos hablado antes, con anterioridad, es donde más puede ocurrir. O si se hace un gesto fuera de lo normal, también por eso hay que tener cuidado y tener la prevención con buena higiene postural, puede repercutir a las demás vértebras, ¿no? Cervicales. Típicas lesiones pueden ser la protusión discal, la hernia discal, atrapamientos nerviosos, vasculares, eso dentro de lo que es el costalero. Y dentro del bastonero, que recae el peso en todo lo que es la zona del trapecio, del hombro, aquí la más común sí es verdad que puede ser la del atrapamiento vascular o nervioso, lo que puede dar dolores referidos a todo lo que es toda la parte del brazo, del antebrazo, epicondilitis, epitrocleitis, pero sobre todo la epicondilitis, la muñeca, todo eso porque el punto conflictivo está aquí, puede atrapar y dar un dolor referido a distancia, ¿vale? Entonces, eso hablando un poco dentro de esta zona. Esguinces cervicales puede pasar también. Y luego, basándonos un poco también muscularmente,
en la zona de más potencia, que son la zona de las piernas, podríamos tener desde roturas fibrilares de los isquiotibiales, de los cuádriceps sobre todo, a ver, recuerda un poquito, toda la zona de los cuádriceps, porque es una zona donde recae realmente casi todo el peso a la hora de hacer lo que se llama la levantada. Fascitis plantares, esguince de tobillo, esos son ya un poco más cotidianos, ¿no? Y también en la zona de los gemelos puede haber roturas fibrilares también, y contracturas y demás. Dentro de la columna vertebral, otra de las zonas conflictivas es también la zona lumbar, ¿no? Ya que la zona lumbar es una zona de más movilidad. Si nos damos cuenta, las dos zonas que más movilidad tienen de la columna vertebral son las que más se pueden lesionar. Porque pueden crear lo que se llama hipermovilidades, y esas hipermovilidades o hipomovilidades pueden dañar los tejidos. Sobre todo en la zona lumbar lo que más se suele dañar son los discos, que es las famosas hernias discales que se suelen escuchar, ¿no? Y todo eso se debe también a si no hay una buena hidratación, pero sobre todo si no hay un buen higiene postural durante el recorrido, trayecto, incluso el entrenamiento. Cuéntanos cómo sería tratar un caso clínico. Pues tenemos aquí el caso, por ejemplo, de Jesús, que acude a consulta con una dolencia pronunciada, sobre todo en el hombro izquierdo, que se le va un poquito hacia la zona del trapecio izquierdo, de la zona izquierda, y refiere también un poco de mareos. Él dice que le viene dando esos mareos desde que empezó a ensayar hace cosa de un mes, y después del tercer o cuarto ensayo ha empezado a sentirse que tiene un poquito de vértigo, mareo y demás. Entonces habría que analizar un poco de dónde viene un poco el origen de todos estos síntomas y después tratar con una serie de técnicas. Después de haber hecho un diagnóstico fisioterápico de toda su sintomatología y también un diagnóstico osteopático, pasaríamos a tratar lo que es las posibles lesiones. Dentro del diagnóstico se le ha encontrado a Jesús, por ejemplo, una hipomovilidad en la zona C4, C5, y con un posible conflicto entonces nervioso y vascular, y también en la zona de C7, D1, que es la que incluso la zona más conflictiva en cuanto al costalero, también tiene un atrapamiento muscular. Entonces de ahí le puede estar radiculando todo este dolor que nos comenta, que le va hacia el hombro, incluso hacia el codo. En este tratamiento consistiría en manipular un poco lo que es esta posible lesión aquí de la vértebra. También consistiría en hacer un poco de masoterapia en la zona, darle un poquito de calor, utilizar lo que son las corrientes de electroterapia, e incluso una técnica utilizada muy frecuentemente hoy día por el fisioterapeuta también es la punción seca. Hago hincapié un poco en lo que es estas técnicas que a lo mejor no se hablan mucho, como la osteopatía o la punción seca en este caso, que sea siempre llevado a cabo por un fisioterapeuta.
pues dentro del tratamiento hemos utilizado también vendaje neuromuscular, que se llama, para tratar la zona que tiene lesionada. Aquí lo hemos puesto para relajar esta zona del trapecio, que ahora que venía, que siempre se pone también un poco en el otro lado, porque si relajamos una zona y la otra se queda tónica, podemos crear un poco de inestabilidad, ¿no? Desequilibrio. Entonces, y esta zona de aquí abajo es más bien para ser preventivo, es una terapia un poco preventiva, para la próxima vez un poquito más adelante. Se puede poner no solamente cuando está lesionado, sino directamente, como bien dijimos, como preventivo, para cualquier persona que no tenga ninguna dolencia, ningún tipo de dolencia. Antonio, para terminar, como fisioterapeuta, ¿qué consejos le darías tanto a los costaleros como a los bastoneros? Pues como resumen, haría hincapié en ser un poco preventivo, no acudir al fisioterapeuta o al profesional de la salud adecuado, solamente cuando no tenemos una dolencia. Y dentro del costalero tener un buen calentamiento, una buena hidratación, una buena alimentación, tener una buena ropa, calzado, como ya hemos hablado, y un poco más. Acuda, aquí estamos para lo que necesite en hacer fisioterapia, y acuda, pero siempre acuda a un profesional cualificado.